Buenos días. Good morning, Kate. Henry here in Lima. Hello. Good morning. Hello. Hola, buenos días. Good morning. Buenos días. Hola, Diana. Buen día, Henry. Uy, ya. No se escucha nada. ¿Ya no te escuchamos? No se escucha nada, Diana. De repente ve la entrada de tu micrófono. Ahora, Ahora sí. ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Ok. Algo pasó ya. Entonces van a disculpar por el incidente. Vamos a empezar otra vez. Bienvenidos, gracias por vuestra participación a la tercera conferencia en vivo en el marco del programa del Fondo Newton Paulet por parte del programa de capacitación de una metodología de innovación para el trabajo sistémico basado en misiones, a fin de contribuir a la recuperación económica del país, el mismo que está a cargo del Instituto Público de la UCA. La sesión del día de hoy va a estar a cargo de Kate Roll, quien nos hablará sobre el enfoque sistémico. Kate Roll es profesora asistente, es una politóloga interesada en poblaciones vulnerables con un enfoque particular en los factores que permiten... Victoria.
personas en situación de pobreza. Los micros, por favor. Obtener una mayor seguridad social y económica. Kate está desarrollando actualmente una nueva corriente de investigación que ampliará su trabajo sobre los enfoques del sector privado para el desarrollo al examinar críticamente el campo emergente de la innovación social y tecnología para el bien. Asimismo, es jefa de docencia y profesora asistente de Innovación, Desarrollo y Valor de UCL. A continuación, Victoria Phillips dará unas pautas generales. Adelante, Victoria, por favor. Thank you, Diana. Please take note of the general ground rules for this lecture. Keep your microphone switched off during the presentation. If you have questions, please wait your turn. To ask a question, you can raise your hand using the icon at the bottom of your screen, or you can type it in the chat box. Show respect for yourself and others by interacting in a professional manner, responding carefully to comments, even when they're expressing a different view to yours. Ask questions in a concise way. If you wish to make a comment, first ask yourself if it will be helping others before commenting. If you have any concerns or would like further clarification, please write to perunewton@britishcouncil.org in the first instance. We will try to answer all questions and inquiries as soon as possible. And lastly, we understand that many of you will be working at home online during this COVID-19 pandemic. We will provide breaks in this session, and do not worry if a family member, child or animal enters your work area or office space. We all work in exceptional circumstances. Thank you. Thank you, Victoria. Vamos a dar inicio con Kate Roll. Adelante, por favor, Kate. Great. Thank you so much. I really appreciate the opportunity to be part of this program and to speak with you all. I'll be sharing my screen now and talking through my lecture on systems change and systems thinking. There we go. Great. So I'm going to be talking about tackling grand challenges. Bien, entonces voy a hablar sobre enfrentarnos a grandes desafíos y desde una perspectiva de pensamiento. Esto se conecta con las otras lectures que han tenido, si es que han podido estar aquí durante la serie completa, al cambiar el enfoque a la parte superior de este diagrama que circulaba en naranja, los grandes desafíos. Entonces, Mariana, desde el primer día, nos conversó sobre el diagrama completo, la idea de misiones, la idea de políticas llevados por desafíos. Y en el último lecture, Tony habló sobre innovaciones sectoriales, intentar que funcione estas políticas o hacer las políticas, las figuras en azul o en blanco, pero yo realmente nos voy a llevar mucho más allá y hablar sobre la parte superior de la figura, la idea de grandes desafíos y qué tipo de pensamiento y mindset y herramientas son las que se necesitan para poder tener un relacionamiento con ellos en un nivel de política. Entonces es así como esta conversación va a encajar en esa serie. Entonces, esta es la primera imagen, solamente como un recordatorio que nosotros vivimos en un mundo de desafíos complejos, tercos. Esto es una imagen que un amigo mío tomó cuando yo estaba trabajando y viviendo en el este de Timor, un país que acaba de tener un conflicto civil y había una crisis de desplazamiento de personas. Estas son personas que básicamente eran refugiados, que estaban viviendo en estas carpas y estaban teniendo que lidiar con todos estos desafíos. Solo un recordatorio que todos los días hay personas que están experimentando estos desafíos y estos son desafíos bien complejos. Estas personas que tienen problemas con seguridad política, problemas respecto a alojamiento, agua, sanidad, comida, y estos son desafíos bastante complejos y tercos que pueden ser difíciles de enfrentar. Entonces, la pregunta se convierte en
¿qué es lo que nos lleva al cambio? Es que nosotros ya sabemos que esos problemas son tan difíciles y tan profundamente arraigados. ¿Cómo es que vemos el cambio transformativo en políticas? Muchos en ciencias políticas, yo soy científica política, mucho de la parte de la ciencia política mira cómo es que funcionan los sistemas, cómo se mantienen iguales, y hoy nos preguntamos cómo es que deberían de cambiar, cómo es que podemos pensar en hacer cambios en la dirección que sea más verde, ecológico, más justo, más próspero, más inclusivo. Entonces nosotros comenzaremos con un ejercicio. Voy a pedirles que hagan un poco de trabajo. Entonces, si es que van a la página web que está enlistado ahí, menti.com, y luego tipean ese código, deberían de poder, bueno, les va a preguntar y les va a pedir que escuchen unas palabras, les va a hacer esta pregunta, y lo que vamos a hacer es construir una nube de palabras. ¿Cuáles son las palabras que uno asocia con el cambio transformacional? Vamos a experimentar utilizando esta herramienta que se llama Mental Meter. Voy a ponerla en el chat también para hacerlo un poco más fácil. Is that allowing people to come ¿Eso in? nos está permitiendo que las personas entren? ¿Ya pueden entrar? Muy bien, ya estamos. Entonces voy a compartir pantalla y voy a compartir qué es lo que está sucediendo. Entonces nosotros estamos construyendo una nube de palabras. Hemos tenido una respuesta y mientras más entra esta nube de palabras, se va a ir construyendo, se va a ir armando. Y pueden hacerlo en inglés o lo pueden hacer en español, todo es válido aquí. And the way the word cloud works Y is la manera en la que funciona esta nube, mientras más grande, mientras más personas hayan puesto la misma palabra, más grande será esa palabra. Entonces, hemos tenido muchas respuestas alrededor de mindset, cultura y muchos otros términos que están entrando. Entonces, cuando yo miro eso, me da un sentimiento de que estamos pensando y qué es lo que están considerando alrededor de este tema. Y muchos de estos serán temas de los que conversaremos. La innovación está claro aquí. El mindset es muy importante. Es cómo analizamos qué es lo que está sucediendo y qué más es lo que estoy viendo aquí. A ver. Sistema. Entonces estamos viendo sistemas, innovaciones de sistema, así como algo muy importante aquí. Y luego tenemos unos muy buenos ejemplos respecto a la neutralidad de emisiones de carbono, diversidad, creatividad. Entonces vamos a guardar esa nube de palabras. Estoy intentando ver si hay alguno que quiero resaltar. Vamos a ver. Alguien puso cambios estructurales. Quien sea que haya puesto eso, ¿quieres prender tu micrófono y quieres explicarnos qué es lo que quieres decir con cambios estructurales? okay, that's fine. Well, I'm going to Ok, está bien, no importa. Entonces voy a dejar de compartir, voy a ahorrar esta herramienta. Esto puede ser como un toolkit, una herramienta para esta interacción. Entonces es sobre liderazgo y cultura, pero vamos a ir aumentando algunos de estos términos, estas ideas que hemos traído a esta nube de palabras.
Y el argumento, aquí el argumento que hacemos durante toda esta presentación es que tenemos que estudiar los problemas, tenemos que entender mejor los problemas y también tenemos que estudiar el cambio de mejor manera, estudiar cómo es que cambian esos grandes sesgos o cambios. Y las personas que estudiamos ciencias sociales y lo que se basa la beca en los últimos años es como cosas como el final de la esclavitud o el trabajo infantil. Y estos han sido cambios sistémicos muy, muy grandes. Y muchas veces se nos dijo que esto cambió porque las personas ya no ganaban dinero por los esclavos. Entonces, cosas como mindset, o la manera de pensar y cultura. Ahora analizamos cómo es que son increíblemente importantes para hacer un cambio en las ideas de lo que es aceptable, lo que es normal, y eso permite que nuevos sistemas se construyan alrededor de esas normas. Este es un ejemplo sobre el trabajo infantil, cómo es que eso se reduce y luego podemos pensar en algo así como el aumento de vehículos electrónicos, cómo es que cambian las actitudes, cómo es que cambia la infraestructura que permite que algo como una nueva tecnología se forme, porque hacemos la distinción entre invención, la creación de un nuevo proceso y la innovación, la adaptación y la difusión, que es donde este nuevo producto sale y es realmente aceptado. Estamos en esta fase con cosas como los vehículos eléctricos y la adopción recién está comenzando a surgir. Entonces, nosotros podemos revisar varios diferentes conceptos el día de hoy. El primero que vamos a ver es algunos problemas, y luego vamos a hablar sobre la perspectiva de asistencia y luego vamos a revisar un par de herramientas. Uno es utilizando el mapeo y otro son análisis. Y esto todo será útil para poder confrontarnos a este tipo de problemas. Y el enfoque real y la idea clave es para comenzar cuestionar cuál es el problema. Realmente ser aprendices de ese problema, si es que estamos trabajando en algo complejo alrededor de ah, la protección social, etcétera, vamos a entender cuál es la raíz del problema y los daños del problema y luego buscar relaciones con diferentes actores principales y coordinación y luego utilizar herramientas como mapeo o análisis completo para entender las intervenciones y realmente es un desafío no solamente pensar en una única solución, una bala plateada o un héroe que puede resolver un problema, pero pensar en diferentes actores, en diferentes puntos de apalancamiento. Entonces, para comenzar con los problemas malvados, es un término que vemos más y más seguidos y tiene una definición multiparty que es más difícil de definir sobre el hecho de que no siempre es una buena solución o una única solución. Esto podría ser soluciones mejores o peores, pero podría no ser el único. Y las soluciones, o bueno, cada problema eh, eh, maléfica es diferente. Pueden haber diferentes aspectos que se unen en diferentes países y diferentes escenarios. Entonces, es difícil generalizar de parte de esto, pero en particular quisiera enfocarme sobre el primero y el noveno, esta idea de que estos problemas son difíciles. El crimen realmente es un problema de oportunidades económicas o es un problema moral o es un problema de educación y empleo. Estos problemas son difíciles de ver en dónde es que comienzan, dónde es que terminan y muchas veces hay múltiples explicaciones, múltiples motores y es difícil para que los hacedores de política puedan identificar y rastrear. Y luego nosotros hablamos a veces sobre cosas como súper malvados, problemas súper malvados. Y un
clásico ejemplo de eso es el cambio climático. Se nos acaba el tiempo, hay menos y menos tiempo para poder trabajar sobre este problema. Hay un reloj que tiene un conteo, no hay una autoridad central, solamente hay una autoridad muy débil para manejar el problema. Entonces, cualquier cosa que se mantiene como un recurso común, como la pesca, calidad de agua, polución de aire, cambio climático, pérdida de hábitat. Muchas veces estos tienen ese problema de que no hay una autoridad central o si no hay una autoridad central muy débil. Y lo interesante es el número 3, el mismo actor que está causando el problema pareciera ser que lo intenta resolver o lo resuelve. Entonces, esos países son, o los problemas grandes, que son los que más polucionan, son centrales. Y muchas veces el futuro se descuenta de manera muy rápida. Las soluciones contemporáneas se hacen cada vez más difíciles de hacer una diferencia porque son descartados. Y estas son las cosas difíciles, los problemas que cada vez se hacen más difíciles de trabajar cada año. Y vemos esto bastante seguido. Esto puede ser cambio climático, esto puede ser una falta de valores o un consenso, a pesar de que las personas pueden acordar que hay un problema, tal vez no estemos de acuerdo del por qué o qué es lo correcto por hacer. Y así como lo dije antes, de repente hay mucha arquitectura institucional, inercia, dependencia, la falta de una autoridad central, cosas como cortoplacismo y bueno, eso es muy difícil para trabajar, para analizar. Entonces estoy armando esta vista bastante pesimista de estos desafíos que tenemos. Y bueno, si estamos aquí, estamos buscando estos problemas, tenemos que planear y actuar de manera diferente, y tenemos que trabajar de manera diferente, con actores diferentes, y pensar y medir de manera diferente. Entonces, la idea de las misiones que se están confrontando a estos grandes desafíos es una respuesta a cómo es que lidiamos con todos estos problemas, cómo es que aumentamos la experimentación, cómo es que agregamos la voluntad política, especialmente cuando estamos lidiando con esos desafíos como los que he mencionado: migración, pérdida de hábitat, pobreza, la disrupción y el desplazamiento. Quería hacer un intento más con Metameter. Cuando vamos nuevamente a la página, quiero preguntar cuál es un problema malvado con el que ustedes trabajan, o si es que no lo hacen, no trabajan en esto. ¿Qué es lo que se enfrenta el Perú? Y esto debería de mantener en una respuesta corta. Vamos a ir ahí y vamos a ver si es que podemos ir a la siguiente diapositiva. So I'll share that. And if you, Entonces voy a compartir esto, y si es que ponen sus respuestas en Metameter, debería de ser el mismo código que antes. Mm. So poverty and inequality is just a Entonces, really pobreza y la igualdad realmente son ejemplos increíbles de estos tipos de problemas en donde, donde nosotros veremos estos loops de feedback, abuse of authority, corruption. abuso de autoridad, corrupción. Sí, claro, absolutamente. La corrupción, de hecho, es un tema. Antonio, quien dio la última lectura, él ha trabajado mucho y ha trabajado en casos bastante interesantes que vamos a ir resaltando. Muy bien, informalidad de mano de obra y, bueno, vemos estructuras perversas.
Okay, I'll let a few more come in. Bien, voy a permitir que algunas más entren. Yeah, informality. Sí, la informalidad, de hecho, y la de visión es interesante. Y tal vez nos podamos volver a intentar. Quien haya puesto visión, yo creo que hemos tenido eso 2 veces. ¿Puedes desmutear y me puedes explicar tal vez lo que quieras decir con visión? Sí, soy una persona y de hecho yo estaba hablando sobre la contribución. Es porque el Perú en realidad no tiene planes de convertirse en como un país muy poderoso. Nosotros solamente exportamos materiales. Eso es un problema en el Perú. Y en esta pandemia nosotros tenemos que transformar nuestra industria ah, para poder hacer ese cambio. Eso es un tema bastante importante y nosotros no tenemos una preparación para esto, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, hay esa vista estratégica y hay un esfuerzo de tal vez hacer una transición económica y estos son realmente interesantes, puntos muy interesantes. Y bienvenido a quien sea que quiera describir un poco más lo que han puesto y pueden hacerlo en inglés, español. Yo tengo la parte de traducción aquí. Sí, buenos días a todos. Es un placer para mí estar en esta reunión. Nosotros tuvimos la oportunidad aquí en el Perú de tener muy buenos doctores quienes hicieron una buena investigación respecto a ese problema de las pruebas de COVID-19, pero desafortunadamente el problema o el presidente en ese momento tomó la oportunidad de ah, comprar esos kits de China o Japón, pero nosotros tenemos buenos doctores y tal vez no tengamos suficiente buena tecnología aquí, pero tenemos, de hecho, buenos científicos quienes desarrollaron este proceso de prueba. Y yo no estoy seguro si es que podemos desarrollar la vacuna aquí en este país, pero el problema es que aquí en el Perú nosotros tendemos a comprar todo de diferentes partes del mundo y nosotros no tomamos en consideración lo que tenemos aquí en el Perú. Y yo creo que eso de hecho es que no ponemos en el Perú en primer lugar. Yo creo que ese es un problema aquí. Gracias. Oh, gracias. Es súper interesante hablando sobre la situación geopolítica, pero también uno sobre resiliencia económica, cadena de suministro y cómo es que hacen crecer y celebrar esas capacidades. Es muy interesante. Y yo creo que todos mucho han resaltado estos problemas malvados, por decirlo, estos no es fácil averiguar cuál es la solución de manera inmediata. No hay una única autoridad que pueda resolver esos problemas como una respuesta pandémica, es llevado por múltiples actores principales y ahí son muchos ejemplos muy buenos. La corrupción, de hecho, es un muy buen ejemplo de un problema malvado. Entonces, el argumento aquí es que tenemos primero que analizar estos problemas de una nueva manera si es que vamos a tener alguna atracción desde una perspectiva de políticas. Y esto viene, y esto es, de hecho, es algo que me gusta mucho de la OECD, que ah, la- nuestra política, si es que a alguien le interesa la industria 4.0, no están bien adaptados para poder llevar estos cambios tan complejos que caracteriza estas complejidades y se muda y se mueve todo junto. Y yo creo que para las políticas gubernamentales que toma una vista más sistemática y tiene estas políticas más holísticas, es la única manera de seguir adelante y es la única vista que sale de la OCDE y dicen que nunca vamos a poder enfrentar desafíos como descarbonización o salud pública sin una vista más sistemática. Y siempre utilizo este ejemplo como para describir lo que quiero decir con una vista sistemática. A mí me gusta ver las aves y me gusta la ornitología y
la manera en la que los científicos estudian aves antes era con estudios de pieles, cortaban a las aves y miraban las características y así es como lo hacían. Y hubo una revolución en el pensamiento científico cuando comenzaron a moverse de estudiar aves como pieles y comenzaron a estudiarlos en su estado salvaje y comenzar a mirar su ecología, su biología, ver cómo es que utilizaban los recursos, cómo interactuaban, cómo es que ellos se movían a través de las fronteras. Entonces, ese aumento en la ciencia y esa vista ecológica realmente cambió la manera en la que se estudiaban estos animales y muchos argumentarían que muchos hacedores de políticas serían parte de esa primera vista. No estamos pensando suficientemente, de manera suficientemente sistemática. No pensamos en cómo es que se hablan y sabemos que es muy lineal, ¿no? Si es que hacen un análisis del problema y luego formulan una solución y luego lo hacen una prueba, implementan, evalúan y todos sabemos que en realidad no es así como funcionan esos procesos, que hay políticas, hay ideas, todo se junta, hay veces que una solución que se vuelve a proponer y es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos y hay muchos otros actores principales que están interactuando sobre esos temas políticos y tenemos que tomar un enfoque mucho más amplio y ecológico. Y los sistemas o el pensamiento sistemático también es una interdependencia, la relación entre actores es interesado en lo no lineal. Hay un cambio pequeño que podría tener un gran efecto que no es cortesano en el hecho de que el efecto y la respuesta son igualitarios y esto realmente nos promueve a pensar en la ecología en ese sentido metafórico. Mucha estrategia, innovación, piensa en deseos y donde uno construye una industria, lo protege y esa industria podría crecer, pero es un nicho, es un término biológico, dinámica, estamos pensando multinivel, desde la célula al organismo, a la sociedad, de la comunidad, de la firma, al condado, al estado, al sistema internacional. Y todas estas son metáforas o maneras de pensar en cómo es que funciona el mundo y también juega con esta parte paradójica en la que pensemos que esto se mantiene y se mantiene estable, como la igualdad o la inequalidad y pensamos en esto durante muchos años, pero es muy, muy estable, es algo muy, muy difícil de mover a pesar de que sea un sistema abierto. No hay nadie que está creando las barreras alrededor de esto. Entonces, estas son las características a las que nos enfrentamos y hay una historia bastante larga respecto a esto. No voy a ver solo esto, vemos desde el punto de vista de ingeniería hasta este punto de vista ecológico. Existe esta historia que comienza con la ciencia de computadoras y la ingeniería y esto a través de los nuevos pensadores paranoicos. Y nosotros conocemos esta nueva idea de sistemas de innovación, innovación nacional, donde los modelos más comunes, que son triple hélice, donde nosotros necesitamos industria, academia y finanzas para poder trabajar todo junto para el gobierno y la industria gubernamental y ver todos los diferentes jugadores, actores principales y que todo esto tiene que trabajar juntos para poder producir un ecosistema sano, saludable y nosotros utilizamos esto para poder ayudar y analizar cuando se encuentren problemas. Y de hecho, este es un paper muy interesante del 2016 que hablaba sobre temas con el sistema de innovación en el Perú y decía que hay capital humano insuficiente para la parte del desarrollo y hay poca interacción y hay una falta de cultura. Y bueno, no conozco este autor, no sé si es que es correcto o no, pero el autor está realmente enfocado en temas respecto a la educación, capacitación, pero también otros que entran como en cultura.
y hablar sobre la debilidad en ese sistema de educación y la capacidad o inhabilidad de los países o regiones en producir soluciones innovadores y procesos radicales, etcétera. Y, saben, también es útil desde una perspectiva política. Hay veces que nosotros pensamos que hay una relación lineal entre intervención, un cambio, un resultado, desde todos los que hemos tenido que hacer ese tipo de marco y análisis, pero también hubo un énfasis en pensar, bueno, la política y el resultado tal vez realmente sean muy separados. Podría haber un cambio muy complejo que podría ser entre los dos. Entonces, si es que estamos trabajando en algo como un programa o cambio climático, podría haber muchos pasos que intervienen entre lo que están cambiando y el resultado que están deseando tener. Y debido a que sé que estoy pasando por mi tiempo muy rápidamente, quisiera movernos pronto y seguir adelante en el mapeo que utilizamos. Estos son algunos ejemplos. Hablamos mucho sobre mapeo y estamos interesados en cosas como inhibidores, habilitadores y qué es lo que hace que algo se incremente, si es que hay más y cuándo es que algo baja. Hay loops positivos, negativos y un ejemplo podría ser algo así como ingresos. Mientras más dinero haces, más educación tienes, mejor el trabajo, más dinero haces, mejor educación, etcétera, etcétera. Que cosas como la desigualdad están impulsadas por estos circuitos de retroalimentación positiva más y más yendo hacia arriba y los circuitos negativos estabilizados, que son como programas unidos, impuestos, es una manera de estabilizar eso o bajarlo, eso que llamamos circuitos homeostáticos para bajarnos a un equilibrio y bajarlo. Las herramientas estratégicas, algunos pueden estar familiarizados con los análisis de Pestel y voy a hablar también acerca de los análisis de puntos de apalancamiento un poco. El punto de esas herramientas de sistema es pensar en el comportamiento del sistema, pensar en cómo surgen estos resultados a los que estamos interesados. ¿Qué es lo que mantiene el nivel problemático de desigualdad? ¿Por qué es tan difícil cambiar esto? ¿Cuáles son los límites de este sistema? ¿Quiénes son los actores clave? ¿Cómo están relacionadas estas acciones? Todas son preguntas que nos ayudan a resolver estas herramientas de mapeo. Para los que están interesados en instituciones, esta dependencia de los caminos, esta inercia de la institución significa que a veces es muy difícil cambiarlo. Si solo tenemos ciertas maneras de trabajar o solo ciertos modelos de financiamiento, o tenemos que hacer ciertas cosas antes de poder hacer otras, eso los va a ayudar a mantenerse en este equilibrio que a veces es difícil de cambiar. ¿Cuáles son algunos de los modelos que yo creo que son más útiles? Esta es una línea muy básica, este modelo de Latina, y utilizamos esto para hablar acerca de incrementar o bajar algo. El agua que está en Latina puede ser, por ejemplo, la cantidad de dinero en mi cuenta de banco. ¿Y qué va a incrementar el flujo ahí? Ok, si tomo otro trabajo, tal vez va a incrementar el flujo de dinero en mi cuenta de banco. Y luego bajando el flujo, cada vez que yo gasto algo, voy bajando el nivel de agua en mi cuenta de banco o la cantidad de dinero. Y estas son cosas que van a ir bajando el flujo. Si dejo, por ejemplo, mi tarjeta de crédito en casa cuando salgo y solo llevo $10 en el bolsillo, eso va a disminuirlo. O si alguien más maneja mis finanzas. Serían mecanismos para bajar el nivel. Lo que yo quiero que todos ustedes hagan es, vamos a ir a salas separadas. El hospedador nos va a llevar a salas separadas. Intenten pensar en este modelo de flujo para ingenieros o científicos en Perú.
cuál sería el agua o qué sería el agua de la tina y qué sería el flujo que ingresa y qué sería el flujo que sale. Entonces quiero ver si es que podemos. Creo que tengo que pedirle a uno de los anfitriones que nos separen salas. No estoy segura. Si Victoria o... Joe, si nos ayudas con eso, por favor. Great. So if we could just break into Sí, maybe entonces, si podemos dividirnos tal vez en 7 salas, 7 u 8 salas separadas, solo para por 5 o 6 minutos, solo para conversar acerca de esta idea, cómo harían este modelo de flujo para los graduados de ciencia, tecnología, innovación en Perú. Y si no es posible, está bien. 7 salas entonces. Great. Sí. ¿Ya les ha llegado una invitación a las salas? Great. Thank you. Sí, está bien, Joe. Gracias. So we'll keep the rooms open for just a couple more minutes, then close them down. Vamos a dejar las salas abiertas por un par de minutos más y de ahí las cerramos.
Okay, let's close the breakout rooms and bring everyone Hay que back. cerrar las salas para que todos regresen. Great, welcome back, everyone. Sorry to kick you. Bienvenidos de regresos a todos. Disculpen que los haya sacado de sus discusiones. Entonces, tengo mucha curiosidad acerca de cómo les fue el grupo utilizando el diagrama. ¿Es algo en lo que ya están familiarizados o cómo les fue? Mi primera pregunta sería, al hacer el diagrama, ¿qué era el agua? ¿Qué era el agua de la tina para ustedes? For those of you who did the stock flow diagrams. ¿Qué han puesto en el diagrama de flujos? What did you make the water in the bathtub if you were looking at the ¿Qué era el agua de la tina? Si están viendo el diagrama de flujos, si están utilizando los graduados de STEM como ejemplos. El agua era la sociedad como un todo. El sistema educativo, las escuelas, las universidades, los profesores. Ok, entonces, si tienes a la sociedad y si otros grupos también lo han hecho diferente, está bien. Entonces, tienes la sociedad como el todo. ¿Cuál es el flujo que ingresa y cuál es el flujo que sale para tu grupo? En nuestro caso estábamos hablando de inversión en educación, sobre todo en tecnología, educación en tecnología, en investigación, pelear o batallar con la centralización de la educación también, porque normalmente en Perú, si quieres estudiar ciencias, tienes que venir a Lima. Y otra cosa también es las familias en sí, la manera en la que tratan a las mujeres versus la manera en la que tratan a los hombres cuando estamos hablando de ciencia. Ese es el flujo que ingresa. Voy a dejar que alguien más hable del flujo que sale. Y son factores interesantes, porque este modelo siempre parece simple, pero se vuelve complicado muy rápidamente porque algunos de ustedes hablan acerca de tal vez una familia que no motiva a una hija para que vaya a la universidad. Tal vez significa que ese caño es más pequeño si fueran mujeres que son las que ingresan a ese campo, y probablemente ese sería tu diagrama. Latina sería los estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería, algo así. ¿Carla? Sí, definitivamente sí. Sí, también porque el reto es el momento en el que llegas al agua, ¿no? Qué bueno, tenemos más estudiantes, pero 90% de ellos son hombres. Entonces, el desafío que tienen las mujeres es mucho más difícil. Así que abrir un caño más que el otro, tal vez, si uno envía mujeres y el otro envía hombres. Ok, Roger, creo que tenías otro punto que añadir. Sí. Sí, solo quería compartir que hay una demanda en el mercado para gente bien capacitada, altamente capacitada. Podemos llenarlo con muchos ingenieros o podemos llenarlo con muchos profesionales, pero si el mercado no tiene espacio para ellos, entonces esa necesidad, no hay incentivo para ir o para seguir ese camino educativo.
Entonces, sin el incentivo, cuando tienes tantas personas que son capacitadas o formadas y que están conduciendo taxis, entonces no hay incentivo para seguir una educación superior. Entonces, la sociedad tiene que ser un espacio que permita esas posibilidades. Y tienes que ser capaz de ver los resultados de esos esfuerzos. ¿Por qué no hay tantas personas que siguen o que buscan esta educación superior? Es porque el sistema eh, no los acepta, no los toma. Entonces, cuando esto sucede, el turismo, por ejemplo, en Perú, nosotros tenemos muchas universidades que están graduando profesionales, muchas personas que están siendo formadas, capacitadas a un nivel alto, pero por supuesto, ¿cuántos pueden ser líderes en un mercado tan pequeño? Entonces, a menos que haya una explicación o algún crecimiento en el mercado, muy pocos profesionales graduados van a encontrar trabajos en realidad para los que están capacitados. Y por eso muchos de esos profesionales se van del país y se van a trabajar a otro lado, donde naturalmente hay otras oportunidades. Sí, es un buen punto en realidad. En el diagrama tienes un flujo de salida y estás sacando a la gente que ha sido capacitada, gente que ha sido apoyada por buenas instituciones, buenos profesores, financiamiento público tal vez, pero luego salen por otras oportunidades. Entonces, desde una perspectiva de políticas, si este flujo de salida es tu preocupación más grande, entonces más incluso que tu flujo de entrada, necesitas esta respuesta de política. Por supuesto, es uno bien complicado, entonces probablemente tengas que buscar incentivos para que la gente entre y se quede ahí. Si puedo, otro punto también en el que estaba pensando es, ¿qué tan sólido tiene que ser Latina? Y en términos de eso estamos hablando de la demanda, por supuesto. Es muy importante los mercados, laboratorios, centros de investigación y desarrollo. Estamos hablando de las condiciones en el mercado. ¿Qué tan buenas tienen que ser para tener un flujo de entrada y de salida? Es muy importante pensar en eso con respecto a esta analogía. Sí, a veces sí. Hablamos de qué tan grande es Latina, cuál es la capacidad, cuáles son las opciones aquí. Entonces, es un diagrama bien simplista, así que podemos hacer una transición a un mapeo, un análisis sistemático más amplio, pero este ejercicio como punto de inicio puede ser una manera muy interesante de comenzar. Así que aprecio mucho eh, las experiencias que han traído porque traen tasas de ingreso, de salida, incentivos para entrar, incentivos para salir, capacidad del sistema, para mantener a la gente ahí dentro también, que siempre es interesante en ciencias. Carla, ¿quieres volver a comentar? Sí, perdón. Algo también que solemos olvidarnos es la importancia de la pérdida. Cuando tenemos un sistema de políticas débil, por ejemplo, el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando Mark Zuckerberg tuvo que ir a los Estados Unidos, me parece, con el gobierno de los Estados Unidos, y la gente le estaba preguntando preguntas tan tontas en realidad, disculpen la palabra, pero la pérdida de los Estados Unidos no tenía ningún involucramiento con la tecnología. ¿Cómo vas a juzgar algo cuando las leyes se hicieron hace 100 años y la tecnología evoluciona cada día? Entonces, cuando tenemos formuladores de políticas que están lo suficientemente educados para entender qué está sucediendo en estos campos, entonces, si no, no vas a tener a nadie que te ayude a controlar lo que está pasando, el flujo de la información. Sí, absolutamente. Lucero y luego Rolando. Y por favor, respondan en inglés, en español, como dicen. Sí, buenos días. Yo creo que el mayor problema es que a veces, cuando estudias ingeniería, no hablan de ciertos temas. De acuerdo con el empleo, por ejemplo, energía.
hay muy pocos cursos aquí, pero no, no enseñan o no se habla de estos temas. Y también, por ejemplo, los salarios. Los salarios cuando tú terminas de estudiar puedes ganar pero a veces por los salarios prefieres trabajar afuera porque ganas bastante más que aquí. Pero yo creo que otro problema también es las condiciones de vida para los investigadores. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié afuera y aquí, pero en este caso, yo decidí, cuando decidí trabajar aquí, las condiciones de vida no van de acuerdo a otras carreras, por ejemplo. Ahí podemos ver que nos sentimos bastante decepcionados porque estamos pensando, me gustaría trabajar afuera, pero en este caso, mm, esas buenas oportunidades aquí, pero también hay muchas universidades privadas incluso, pero su calidad es muy mala. Y 100 personas 100 personas estudian ingeniería y en un curso no tienes laboratorios y luego terminas. Pero es una educación de mala calidad, creo yo. Sí, todo esto trae, por supuesto, ok, no hay cultura de innovación en Perú o no tienen el capital humano y todo este análisis que tú me dices. Ok, ¿qué tan bien financiadas están las universidades? ¿De qué tan buena calidad es la educación? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿La gente talentosa se quiere quedar? Estamos trayendo mucho conocimiento a esta crítica tan simplista de qué es lo que está sucediendo en el sistema de innovación. Voy a tomar el comentario de Rolando y luego Kevin y luego regresamos, solo para continuar con el ejemplo. Gracias, Kate. En nuestro grupo vimos para el flujo de ingreso, nuevas fuerzas para financiar la educación sería de mucha ayuda. En Perú hay algunas, pero siempre que alcancemos otras fuentes, también eso ayudaría mucho. Y también organizaciones internacionales que incrementan el número. Y también la parte de flujo de salida, definitivamente esta idea o de que algunos géneros son mejores algunas carreras son mejores para hombres o para mujeres, definitivamente eso incrementaría el número. Y también hay otra idea que las carreras de STEM no son sostenibles a largo plazo, entonces a veces esa sería la parte de salida, esa fue la idea que tuvimos. Gracias. Y los problemas de género son muy interesantes porque son ambas personas que deciden nunca ingresar. Y tal vez si eres mujer y tienes un hijo, tienes más posibilidades de querer salir. O incluso irte del programa en el proceso, porque es, bueno, natural, sí. Muy bien, Kevin. Hola. Lo que yo creo es que cuando estamos intentando modelar este sistema, como flujo de entrada, tenemos un problema aquí en Perú. Tenemos muy pocos estudiantes que están interesados en carreras de STEM. Un gran problema es por el centralismo. Okay. Okay. So I think here in Entonces, creo que aquí en Perú muchas de las universidades más importantes están ubicadas en Lima. Pero el problema es que en provincias, en otros departamentos, solo tenemos algunas universidades que de verdad están interesadas en ciencia, tecnología, ingeniería, medicina y esas carreras. Y el flujo de salida de este sistema va a poner a muy pocos estudiantes interesados en estas carreras de STEM. Eso es todo. Gracias. Sí, muy bien. Sí, ser capaces de poder traer estudiantes de otras partes del país. Tenemos 2 comentarios más, creo. Tengo más diapositivas, pero vamos a ir a los comentarios. Primero Carmen, luego Gabriel, y luego vamos a cerrar ya los comentarios.
Gracias, Kevin. Carmen. Hola a todos. Una cosa de lo que estamos hablando en el grupo es que la carrera dura 5 años y en 5 años puede pasar muchas cosas. Entonces, solamente tiene que ver con la parte económica, con el estatus económico de la familia que puede cambiar. Puedes tener un hijo y tienes que dejar de estudiar y hacer otras cosas. Y eso sucede en todas las carreras, no solo en este campo de ciencias, pero también algo que lo hace más difícil, creo yo, es que si quieres estudiar y trabajar, no es compatible por el tiempo. Es difícil conseguir un trabajo en ese campo al mismo tiempo. Entonces, si quieres estudiar y trabajar, trabajarías en otro campo, no en el que estás estudiando. Entonces, a veces sucede que las personas terminan saliendo. Sí, es similar a algunos de los primeros puntos. Si puedes ganar más dinero manejando un taxi, entonces vas a salir. Sí. Y Gabriel, nuestro comentario final. Gracias. Solo quería decir que es un enfoque muy interesante porque continúas sacando más y más capas. En el lado de flujo de entrada mencionan que la gente no ingresa a este campo. El género es algo muy interesante también que ya mencionaron. También el costo de ir hacia una carrera de STEM es muy alto. Y por el otro lado, las personas tal vez no consiguen trabajo en este campo. Es una pregunta que tenemos que hacernos por falta de financiación, falta de incentivos del sector privado. ¿Hacemos suficiente investigación y desarrollo aquí en Perú? Entonces hay poco incentivo del mercado para hacer que las universidades ofrezcan eso o hacer que el gobierno crea incentivos para que las personas ingresen a esas carreras. Entonces es todo el sistema, sí. Sí, es una gran observación porque si decimos, ok, necesitamos más demanda o un sistema de innovación más fuerte, nacional, para crear buenas carreras para la gente de STEM, pero si uno de los problemas que está deteniendo este sistema de innovación nacional es la calidad de los graduados en este campo, ahí se vuelve algo bastante complicado, un problema perverso muy rápidamente, donde la solución es intermediamente evidente. En inglés es el huevo o la gallina, ¿cuál viene primero? ¿Cómo creas un sistema que crea la demanda, buen trabajo, que puede incentivar a buenos candidatos para que ingresen? Y terminamos en este circuito de retroalimentación negativa, donde tienes menos graduados, menos trabajos, menos firmas, y va bajando, y se va reduciendo cada año. Se vuelve más débil. Entonces, el mapeo de sistemático, el mapeo dinámico también es muy interesante. ¿Algún comentario final o yo regreso? Sí, solo iba a decir que tal vez todo el punto aquí en Perú con estas carreras es no solo empujar a las personas a estos programas de STEM, sino también podemos comenzar con una política industrial para crear los trabajos. Exactamente. ¿Cómo mantienes a la gente adentro? ¿Cómo creas la demanda? Estás comenzando en un lugar muy diferente que simplemente abrir los caños. Entonces, ese es el trabajo que hacemos con un análisis muy simple, pero es una buena demostración de cómo estas herramientas tan simples pueden ser útiles para hacer el análisis. Y este flujo es un modelo muy sencillo con una tina, pero utilizamos diferentes mapas, sobre todo cuando estamos ingresando a dinámicas múltiples. Podemos expandir ese ejemplo de STEM a
disponibilidad de trabajos, dinámicas de género, demanda, y comenzar a construir un mapa más complicado. Este es un mapa bastante bueno de dinámicas de vivienda y el costo elevado de la vivienda en un lugar como el Reino Unido, donde hay factores que se combinan alrededor de los salarios que se reducen y la gente que está pidiendo beneficios de vivienda y la desregularización del mercado de vivienda que está creando estas dinámicas problemáticas. Entonces puedes comenzar a construir mapas más grandes que combinen estas dinámicas. A veces el mapa se vuelve muy loco y luego ya fuiste más allá de intentar entender el problema y es todo un desorden. Entonces, este es un ejemplo de algo que yo creo que no encuentro útil. El mapa es una herramienta analítica que se supone que te va a ayudar a ver el problema. Lo puedes hacer con partes interesadas, lo puedes hacer de dinámicas, lo puedes hacer. A veces no te vas a ayudar si tienes demasiada complejidad en un mapa. El otro tipo de análisis que yo encuentro muy útil es el análisis de puntos de apalancamiento. Y la idea aquí es que los formuladores de políticas suelen utilizar herramientas para cambiar comportamientos. Muchas veces pensamos en financiamiento o impuestos y son incentivos o desincentivos comunes, pero pueden ser más o menos efectivos para el cambio sistémico. Entonces, el marco que nosotros enseñamos, y vamos a enviar el documento también, habla acerca de diferentes puntos de apalancamiento, diferentes maneras en las que intentas hacer cambios en el sistema. Y el autor hace un ranking desde el menos efectivo, que ella le dice, por ejemplo, los estándares o los impuestos que somos los que utilizamos más, hasta el número 1, que ella le llama el poder de trascender los paradigmas o la meta del sistema o la mentalidad. Y hay demasiados para repasarlos, pero quiero que presten atención a 3 en particular. El primero que quiero señalar es el número 8 y el número 7. Esos son los circuitos de retroalimentación de los que hablábamos. Ese problema que estábamos viendo con los graduados de estos campos de ciencias, que menos graduados es menos firmas, menos trabajos. Y ese es un circuito de retroalimentación y todo lo que puedes poner ahí que puede parar. Ese circuito es es un punto de apalancamiento. Entonces, puede que estés invirtiendo en firmas que invierten en prácticas de contratación. Eso puede hacer que este circuito de retroalimentación pare, o alrededor de desigualdad, donde los ricos ganan más dinero, invierten en la bolsa de valores y sube y va subiendo. Son cosas que van bajando ese circuito de retroalimentación y es muy importante. El número 6, se trata acerca de la información, el ingreso de información. A veces no pensamos en qué tan importante es incrementar el acceso a la información como una manera de cambiar los sistemas, compartir mejores prácticas, compartir estándares, compartir información. Puede ser una manera muy interesante de cambiar el comportamiento y motivar a nuevas prácticas. Y luego la tercera, que es en la que yo trabajo con mis estudiantes, es la meta del sistema. Y el ejemplo que nosotros utilizamos es que hay una gran crítica a la educación de un teórico francés. Y si yo fuese un alien y llego a una clase de la escuela, y pregunto, ¿cuál es el propósito de esta educación? ¿Cuál es la meta de este sistema educativo? Si yo veo, diría, bueno, premiar a los estudiantes que se pueden quedar quietos y que tienen miedo a las fechas de entrega. Si vengo desde afuera, yo pensaría que esa sería la meta de la educación, no crear buenos ciudadanos o gente inteligente o enriquecer la vida de las personas. Yo pensaría que el sistema ha estado diseñado para que la gente se quede quieta, sentada, y que tenga miedo a las fechas de entrega. Así que
Críticas similares, hay muchas interesantes en los Estados Unidos alrededor de la encarcelación. Y sé qué es lo que está produciendo el sistema en realidad, cómo cambiamos para producir seguridad y se trate acerca del castigo, cómo cambiamos la educación para que se trate en verdad de una buena vida y valores en vez de disciplina. Entonces, este tipo de cultura de cambiar el sistema es algo de lo que ella habla y es muy importante para movernos y cambiar de simplemente intentar incentivar ciertos comportamientos. Entonces, puedo compartir los enlaces y los recursos porque no tengo suficiente tiempo para pasar por toda esta información el día de hoy. Y no tenemos tiempo para hacer esto porque me queda muy poco tiempo, pero vale la pena reflexionar sobre qué puntos de apalancamiento ustedes utilizan más en su trabajo, sobre todo si trabajan en políticas y cómo piensan en cuáles otros están disponibles o qué sistemas, en qué sistemas puedes pensar, cuáles son las metas en las que puedes pensar. Entonces, solamente para ir terminando aquí, regresamos con ese cambio negativo. Vivimos en un mundo de desafíos complicados y el Perú no es excepción en calidad, tenemos pobreza, una pandemia, problemas de visión, problemas de cambios económicos y muchas de nuestras políticas, saben, nuestras respuestas a estas políticas son restringidos por procesos políticos cortoplacistas. Hablamos de ciclos de elecciones, hubo muchos cambios de la parte electoral, especialmente en el Perú, que puede hacer que ese tipo de innovación sea muy, muy difícil. Los gobiernos fragmentados y este tipo de políticas puede hacer que ese trabajo de múltiples actores principales sea muy difícil y muy complejo. Y si es que nosotros reconocemos que esos problemas son complejos y a menudo hay consecuencias no ser muy cautelosos. Entonces podemos pensar, bueno, hay un pequeño cambio que puede tener un gran efecto en otro lugar. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser humildes en lo que intentamos hacer para crear cambios. Y lo otro es que esos problemas son realmente tercos, son difíciles de cambiar porque están unidos por muchos diferentes actores. Entonces, en el Reino Unido, por ejemplo, estamos hablando de Brexit. El Reino Unido está intentando retirarse de la Unión Europea, pero los negocios, los reguladores, muchos diferentes actores principales mantienen la situación ahí donde se encuentra y ustedes se pueden dar cuenta de lo difícil que es separarlo en lugares donde los cambios alrededor de conversaciones de cambio climático, por ejemplo, son difíciles y hay muchos actores principales que están comprometidos en mantenerse donde están y hacer cambios pequeños pueden hacerse cada vez más difíciles. Hacer esos pequeños cambios son difíciles. Y si es que fallamos, y eso fue algo que discutimos, hemos tenido discusiones muy interesantes con los hacedores de políticos peruanos y de hecho hay un miedo de tomar riesgos, miedo de perder confianza, un miedo de desventaja. ¿Qué es lo que pasa si es que algo malo sucede? Y probar algo nuevo, probar algo experimental puede ser algo muy intimidante, muy difícil. Pero yo no creo que tengamos mucha elección en realidad. Esa es la respuesta. IVP ha estado proponiendo este marco para poder enfrentarse a esos desafíos, misiones, sectores, para poder hacer un mapeo, para entender problemas, para realmente entender qué es lo que está sucediendo y pensar no solamente en, bueno, si es que damos alguna bonificación para hacerlo, cómo es que pensamos en el flujo, cómo es que pensamos de ingresos, construir ecosistemas, la demanda, qué es lo que se necesita. Y la idea de una perspectiva de sistema es cuestionar el problema, es realmente entender acaso el problema STEM graduates sobre los que trabajamos se trata de tener suficientes universidades buenas o suficientes trabajos buenos o es un problema acaso de poder capacitar a suficientes personas. ¿Cuál es el problema real aquí?
Y eso suena como si fuera algo simple, pero en realidad es clave de todo. Es buscar relaciones, mapear quiénes son los actores principales importantes y luego mapear las interacciones y los flujos. Y esto es algo que nuevamente vuelvo a comenzar desde un inicio, pero no pensar en que solamente hay una única solución o un solo líder que lo vaya a averiguar, pero es que va a haber muchos puntos de apalancamiento y trabajo para poder construir un lenguaje compartido, en poder enfrentarse a estos temas. Y esto solamente para acabar aquí, porque no hablé mucho sobre las innovaciones de sistema como política, pero obviamente nosotros resaltamos el juntar a diferentes actores principales con la intención de alterar el status quo. Y a mí me gusta mucho esta primera definición aquí, que estamos diseñando algo que está hecho para crear cambios, tanto como en la forma, en la estructura y las funciones, cómo es que funciona en ese sistema. Entonces yo creo que eso es una muy buena manera de poder pensar en esto y cambiar partes del sistema y las maneras en las que interactúan entre sí. Y bueno, yo quisiera, bueno, yo no creo que voy a pasar por eso, pero yo voy a terminar aquí. Voy a decir que tenemos que pensar muy bien los problemas en los que estamos trabajando, mapear las cosas y pensar muy cuidadosamente sobre cómo y desde dónde provienen los cambios. Voy a terminar aquí, que nos va a dejar un poquito de tiempo para preguntas y respuestas, pero muchísimas gracias por su atención. Y bueno, obviamente muy buenas ideas e insights sobre este caso de STEM. Tengo unos 10 minutos para tomar alguna pregunta que ustedes puedan tener. Gabriel. Gabriel. Sí, solo quería, bueno, cuando hablo sobre o oigo sobre sistemas, también escucho sobre la complejidad. Mencionaste que querías entrar un poco más en detalle en eso. Sí, bueno, hablamos sobre ah, las cosas pueden ser complejas o pueden tener complejidad, ¿no? Y uno puede tener conocimiento, pero para aquellos que no saben, es así como un reloj es complicado o un motor es complicado. Tiene muchas partes que se mueven, necesitas habilidades para poderlo hacer y cómo es que funciona fundamentalmente es bien directo en realidad. Todo funciona de manera regular y se encaja y el motor siempre debería de funcionar de la misma manera, un reloj debería de funcionar de la misma manera. Entonces, esto es realmente un sistema complejo, pero no complicado. Cuando hablamos de complejidad es donde hay incertidumbre, donde un pequeño efecto, un pequeño cambio podría tener un gran efecto, donde las diferentes partes se unen de diferentes maneras, donde tal vez estén cambiando a través del tiempo. Y es ahí realmente donde vemos la realidad en la que trabajamos. Pero es muy, muy difícil hacer políticas que vayan a hacer esta realidad. Y pensamos mucho en eso cuando hablamos sobre el beneficio, costo y, bueno, la inversión en Bolsalindra está en Tesla también, el mismo dinero. Simplemente uno no sabe. Y hacer este tipo de análisis es en este tipo de mundo, la complejidad es muy difícil igual y hacer diferentes herramientas, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta sobre eso. Es muy complicado, donde muchas cosas se hacen, es muy complejo y tenemos diferentes intenciones. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yeah, I got a question. Sí, yo tengo una pregunta, sí. Un problema así como estos sistemas es muy común en el mundo. Aquí en el Perú no es solo una percepción. Entonces, ¿hay algún modelo viable que aplique en otros países que esté intentando
tener soluciones a este problema? ¿Puedes describir el problema un poco más? ¿Cuál es el tema que uno está mirando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, tenemos muchas tarjetas aquí, que el tráfico, muchos autos aquí, el tráfico es terrible, la polución está aumentando en cada una de las ciudades, entonces para nosotros es un gran problema. También no hay en orden, todos los conductores hacen lo que quieren hacer y esto no es el caso. Entonces, es un problema de falta de estructura. Y bueno, es una excelente pregunta. Yo no trabajo en políticas de transporte, entonces realmente no puedo dar una respuesta muy directa, pero si es que piensan sobre cómo se vería un mapa de estas dinámicas, a quiénes se involucrarían, pero también cuáles serían los incentivos involucrados. ¿Existen buenas alternativas? ¿Las personas confían en las alternativas? ¿Por qué es que no las hay, si es que no lo hay? Y también buscar este tipo de retroalimentación. Entonces, se pueden imaginar un sistema en el que el transporte público realmente no es muy confiable y las personas tienen su tipo de transporte privado, como un auto, que podría incrementar la congestión y bajar la disponibilidad del transporte público en los buses. Entonces, uno puede ver estos loops de retroalimentación que se desarrollan potencialmente y luego llevarnos a través de estos rompecabezas, donde nadie quiere que se mueva en otra dirección, nadie quiere más automóviles, nadie quiere más congestión, pero los incentivos comienzan a empujarnos hacia esa meta. Entonces, realmente les diría que hagan un poco de estos ejercicios de mapeo y ver cuáles son la retroalimentación y qué es lo que está llevando a que más y más personas tomen estas decisiones, como el uso de automóviles en vez de otras opciones más sostenibles, y tal vez surjan temas de diseño urbano, qué tan cerca están las personas en su trabajo, en sus escuelas, temas de seguridad. Podría realmente resaltar temas mucho más allá de tan solamente si es que hay suficiente infraestructura, porque yo creo que un análisis muy interesante sobre una demanda, y si es que uno construye más caminos, tienen más autos y tienen más estacionamientos, entonces hay más autos. ¿Y cómo es que podemos romper un poco más esto y poder proveer alternativas viables? Ok, ¿hay algún software disponible que puede ayudarnos a modelar esto? Tendría que ver, es una muy buena pregunta. Hay personas que hacen modelo de transporte desde una perspectiva matemático, pero esto lo hacemos modelos y mapeo. Y bueno, sí, si me mandas un correo electrónico, yo voy a ver si puedo conectarlos, ¿sí? Hay un colega en MIT que hace este tipo de trabajo. Verónica. Gracias, Kate. ¿Me escuchas? Sí, discúlpame, es un poco bajo el volumen, pero sí. Bueno, ¿podrías compartir un poco más sobre la gobernanza de este sistema? De hecho, nosotros tenemos aquí en el Perú, tenemos la locación, esto está al lado de lo de la presidencia, pero la tecnología es un tema muy complejo, es un tema multisectorial muy complejo, y esto tiene que ver con el desarrollo económico, educación y otros temas sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos ver la gobernanza o la gobernanza institucional, o desde el punto de vista institucional, que tiene que ser desarrollado en un sistema que de hecho nosotros tenemos muchos problemas de coordinación, y tenemos que alinear las agendas para desarrollar este sistema de ciencia y tecnología? No sé si tengas alguna recomendación respecto a esto. Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Cuando estamos tratando de esto, es que, bueno, si hablamos sobre la literatura, nosotros tenemos que crear muchos diferentes partes, actores principales, e intentar hablar un lenguaje en común.
Y algunos de esos ejemplos en un nivel más alto, hay esta iniciativa de reporte global o que trabajen así como el consejo, ¿no? Que hace que diferentes personas con muchas diferencias pueden juntarse para resolver un solo problema. Estoy intentando ver si es que conozco algún buen caso latinoamérico, pero hay esa idea de cómo es que gobiernan un sistema complejo, es muy, muy bueno. Y de hecho, la respuesta, por lo general, es construir un sistema de arquitectura participativa en el que podemos juntar a los que están involucrados. Podría ser una comisión o un cuerpo o un grupo de trabajo donde uno está construyendo un lenguaje común para poder hablar de esto, ¿no? Esto podría ser un poco informal o podría ser formalizado, ¿no? Esto podría ser un cuerpo gubernamental. Y bueno, es una manera de traer a los diferentes actores principales, donde hay un solo gobierno que puede hacerlo en camino, ¿no? Lucero. There is a platform in renewable energy or like this or some research. Bueno, no sé si hay alguna investigación o alguna parte política en la energía o en STM. Bueno, no lo sé. Tal vez otros en la llamada, si es que puedes ponerlo en el chat, otros en la llamada podría conectar. Yo creo que no sabría muy bien una respuesta a eso. Y bueno, eso significa, no sé, Carla, tú... Sí, tengo una pregunta. Muchas gracias para comenzar, ¿no? Por su tiempo. Yo trabajo en el sector de educación, pero no público, trabajo privado y soy una mujer joven, tengo 26 años y una de las cosas que me preocupan es que cuando hablo sobre innovación, las personas tienen en mente al hombre en short, haciendo dinero y hablando sobre el Tesla hablando sobre computadoras. Y para mí es bastante problemático porque hay este género para la idea de innovación y también existe un perfil socioeconómico. Entonces, estoy trabajando hace un par de años y bueno, estoy trabajando y yo estaba preocupada desde una perspectiva femenina en cómo es que nosotros podemos hacer esta innovación, especialmente cuando hablamos sobre los modelos para la nueva generación. Me encantaría saber un poco sobre cuáles son tus ideas respecto a esto. Bueno, es un muy buen punto. Yo enseño estrategia de innovación desde una perspectiva un poco más corporativa y nosotros hablamos mucho de Yugar y bueno, mucha de nuestra teoría respecto a la innovación también viene de un laboratorio. Hablamos sobre lados de suministro y hay una nueva innovación que vaya a surgir y tenemos ese encaje de mercado ahí. Sabemos qué significa esta invención y sabemos que el empuje del suministro está, pero luego está ese otro lado que es como la parte de demanda, donde tenemos a personas que están construyendo soluciones para cosas que necesitan y hay trabajo muy interesante sobre mujeres que están teniendo innovación sobre cuidado de niños o ciertas necesidades que no se están cumpliendo por el mercado típico. Entonces, mucha de esta innovación llevada por mujeres está en ese mismo espacio de hackeo, donde Yugat está experimentando y está realmente saliendo del laboratorio. Entonces, saliendo desde, bueno, hablando sobre la parte de género es genial, pero si es que tomamos la parte estándar de innovación, saliendo de universidades, laboratorios, colaboraciones,
Yo creo que debería de haber mayor reconocimiento de los muchos tipos de habilidades que existen para esto, no solamente desde STEM. Hay personas que vienen de múltiples degrees o títulos y tienen o toman parte en espacios de innovación. Realmente debería de demandar parte de eso, porque mucho de lo que necesitamos es un sentimiento de psicología, ética, cultura, historia. Todo esto es lo que ha sido tan problemático en algunos de esos espacios de innovación tecnológica. Y también hablando sobre este modelo y el género aquí siendo un tema real, algunas políticas muy inteligentes y tener mucha innovación aquí, ¿no? Entonces terminamos teniendo estos sistemas en los que tener algunas mujeres ya en el laboratorio o en la firma y eso incrementa el interés de otras mujeres de estar ahí. Entonces, mantener mujeres en este espacio podría ser un poco difícil y el reconocimiento de diferentes maneras de ser involucrados y ver cómo es que ya las mujeres lo hacen desde esta perspectiva hacker y cómo es que hacemos para construir esos espacios que sean más amigables a las mujeres y cómo se vería esa representación, ¿no? También que estamos trabajando en esta área y de hecho estamos viendo una buena mezcla de género y esto es una muy buena representación para todos, creo yo. Gracias, Carla. Bueno, yo creo que traeré... Bueno, tengo a Wiltons y luego me tengo que ir. Entonces yo creo que Kevin, ya hemos hablado, hablamos de Wilton y luego cerraremos esta llamada. Gracias, Kate. Sí, bueno, estuve pensando, para comenzar, una muy buena presentación. Estaba pensando en cómo es que estos temas o ese ecosistema, podríamos hablar sobre esto en la escuela, este punto de contacto, especialmente aquí en este sector privado, porque cada vez que escucho que se dice algo así, yo quiero, voy a ser profesor o voy a ser un bombero, voy a ser policía, no es tan malo, ¿no? Pero tal vez se pueda cambiar esto, ¿no? También hablar sobre este tema de género y cómo es que podemos promocionar esto, cómo podemos realmente, a partir de los que hacen políticas, cómo podemos promocionar esto desde la base, porque se tiene y luego para poder ser buen ciudadano en el futuro hay un punto aquí, estas bases, cómo es que podemos ah, ver esto. Sí, bueno, esto es un buen punto. Yo creo que mi respuesta es esta idea de construir un buen sistema de innovación. Debería de haber buenos trabajos para las personas y debería de ser una vía viable, ¿no? Y que las personas tengan un buen lugar para inspirar. Porque tal vez quieran ser jugadoras de fútbol cuando somos jóvenes y luego vemos cuáles son los trabajos, cuáles son las oportunidades y este trabajo tan difícil de construir un sistema de innovación donde tenemos gobierno, industria, academia, todos trabajando juntos para que haya buenos trabajos, hay buen trabajo que llevar a cabo y ese realmente es la raíz de todo y es ahí donde yo no creo que se tenga esta base, ¿no? Y hay otras maneras de incrementar la participación, estos años de base o otro apoyo para estudiantes, cosas así, pero yo creo que sin esta parte fundamental, sin hacerle un tapón a Latina, abrir el flujo no necesariamente ayuda por completo. Entonces, tienen que pensar en qué es lo que mantiene a las personas ahí, cómo es que pueden hacerlo tan atractivo como sea posible. Pero saben, el contexto es diferente y tal vez sea mejor. Pero lo que yo siento de esta conversación como un tema principal es salida y hacer que las personas realmente tengan buenas carreras cuando entran. Gracias. Bueno, gracias a todos. Ha sido realmente un placer hablar con todos ustedes el día de hoy.
Ha sido muy buen uso del flujo del stock y espero que puedan encontrar este modelo simple en parte del trabajo y por favor pónganse en contacto si tienen más preguntas. Realmente lo aprecio muchísimo. Cuídense todos y tengan un buenísimo resto del día. Gracias, Kate. Bueno, gracias a todos ustedes por vuestra Thank you, participación. Kate, and thank you everyone for your participation. Perfecto, nos estamos viendo el 9 de diciembre con el tema de transformación digital. Buenos días, hasta luego. Perfecto, gracias. Buenos días. Una consulta, señorita, disculpe. ¿Van a tener certificados sobre la participación? Bueno, va a ser probablemente, no es como certificación en sí, es como un, pero no a todos los participantes, entiendo, porque el evento es una sesión abierta que es abierta a todo el público. Sin embargo, en el marco de este programa tenemos sesiones cerradas, ¿no? Entonces solo a ellos se está evaluando la probabilidad de otorgarles algún, no como un certificado en sí, pero sí como una constancia, pero solo a los participantes del evento cerrado. Así es. Sí. Buenos días. Gracias, Diana. Buenos días. A ustedes, gracias por vuestra participación. Hasta luego.